Tagir y Zura. Cuentan que hubo una vez un shah que no tenía hijos. Un día, mientras estaba sentado y sumido en su pena, se le acercó su gran visir y le preguntó: «Oh, todopoderoso shah, ¿qué os aflige? Tenéis riquezas en abundancia. ¿Qué motivo tenéis para lamentaros?» El shah respondió: «Aunque soy un shah y poseo grandes riquezas, moriré sin descendencia». El visir suspiró profundamente y confesó al shah que él tampoco tenía hijos. Y así, ambos, afligidos y llorando, decidieron emprender un viaje errante. Caminaron durante mucho tiempo, recorriendo caminos largos y cortos. Un día llegaron a la valla de un hermoso jardín. Siguieron el muro, pero no encontraban ninguna entrada. En el jardín florecían las rosas, cantaban los ruiseñores y el aroma de las hierbas y flores fragantes lo inundaba todo. A la sombra de los árboles había alfombras extendidas, cojines mullidos y almohadas esparcidas sobre la hierba verde. En aquel jardín cualquier hombre olvidaría todas sus penas y tristezas. Finalmente, los viajeros encontraron una entrada. Entraron al jardín y se sentaron sobre una alfombra. De repente apareció un anciano de barba cana con una túnica de paño blanco. Se acercó y les preguntó: «Hijos míos, ¿qué hacéis aquí?» El visir y el shah se pusieron en pie y se inclinaron ante el anciano. Luego intercambiaron una mirada, reunieron sus pensamientos y comenzaron a contarle que no tenían hijos, que habían renunciado a todos los bienes mundanos y se habían marchado a viajar. El anciano los escuchó y luego sacó de su seno 2 manzanas rojas. Le ofreció una al shah y la otra al visir. «Tomad, hijos míos, que cada uno de vosotros se coma su manzana con su amada esposa. Id, no abandonéis vuestros deberes, vivid con honestidad y gobernad con sabiduría. Cuidad de vuestro país y no ofendáis al pueblo. Y una condición más os pongo: si a uno de vosotros le nace un hijo, llamadlo Tagir, y si a otro le nace una hija, llamadla Zuhra. No los separéis en su infancia, y cuando crezcan, casadlos. Recordadlo». El anciano se fue, y el shah y el visir se miraron con asombro, reflexionaron y decidieron: «Que se haga como él ha dicho». Regresaron a casa e hicieron todo como el anciano les había aconsejado. Pasaron los días y luego los meses. El shah y el visir no cabían en sí de alegría, no dormían por las noches esperando a sus primogénitos, impacientes. Un día se reunieron y se fueron de caza. 3 días después, la esposa del visir dio a luz a un hijo y la esposa del shah a una hija. Enviaron un mensajero al shah con la feliz noticia: «Oh, soberano del mundo, ofreced un regalo. Vuestra esposa ha dado a luz a una hija», dijo el enviado. Luego se dirigió al visir: «Y vos también ofreced un regalo. Vuestra esposa ha dado a luz a un hijo». El shah se enfureció. Siempre había soñado con un hijo. Fuera de sí por la contrariedad, le arrojó un pañuelo blanco al mensajero y gritó: «Mata a esa niña, empapa mi pañuelo con su sangre y tráemelo de vuelta». Mientras tanto, el visir, sin sentir el suelo bajo sus pies de alegría, montó a caballo y galopó hacia su casa. Justo al lado de su hogar, el caballo tropezó. El visir salió despedido de la silla, se golpeó la cabeza contra las piedras y murió en el acto. Días amargos llegaron para la pobre esposa del visir. Llorando y afligida, comenzó a criar a su hijo huérfano, que nunca llegó a conocer a su padre. Pasaron los días, los meses y los años. El niño creció y empezó a salir a la calle. Un día, el shah lo vio. «¿De quién es ese niño?», le preguntó a su nuevo visir. El visir se levantó y, con una reverencia, respondió: «Oh, soberano, el niño es Tagir, el hijo de vuestro difunto visir. Si vuestra hija estuviera viva, ahora tendría su misma edad». Al oír estas palabras, el shah, lleno de pesar y arrepentimiento, se golpeó la frente con el puño. «¡Ay de mí, desdichado! ¿Por qué ordené que la mataran?», exclamó y rompió a llorar. El visir no le dijo nada al shah.
Pero ese mismo día fue al ala de las mujeres, llamó a una de las esclavas y le preguntó: ¿qué fue de la hija del Shah? No se lo digáis al Shah, respondió la esclava. La niña está viva. Ya ha crecido y se ha convertido en una belleza. El visir corrió hacia el Shah. Oh, soberano, perdonad mi insignificante vida. Os traigo una noticia gozosa. Habla, respondió el Shah. No os aflijáis, mi soberano. Vuestra hija está viva. El Shah se alegró y ordenó: traédmela. Trajeron a la niña y se la mostraron al Shah. El Shah acarició a su hija y luego ordenó organizar una fiesta que durara 40 días y 40 noches. Mientras tanto, Tahir crecía sin preocuparse de nada. Un día estaba jugando en el patio. Lanzó unos palos y golpeó la rueca de una anciana que estaba sentada al sol. La anciana se enfadó. «Ay, Tahir, huérfano, en lugar de jugar conmigo, mejor deberías entretenerte con tu prometida, Zura». Tahir corrió hacia la anciana y la agarró del brazo. «Abuela, habéis mencionado a Zura. ¿Por qué lo habéis dicho? Suéltame el brazo, huérfano. Te digo que me sueltes. Decídmelo, abuela, querida. Por favor, decídmelo», suplicaba Tahir. «Y pregúntale a tu madre». Tahir así lo hizo. «¿Quién es mi prometida? Decidme la verdad». «Aunque no deberías saberlo, te lo diré». Y su madre le contó cómo su padre y el Shah habían estado mucho tiempo sin hijos, cómo se habían prometido emparentar, cómo a uno le nació un hijo y al otro una hija, y cómo el padre de Tahir, el día del nacimiento de su hijo, se cayó del caballo y se mató. «Ahora no te darán a Zura», dijo la madre. «Ella es hija de un Shah, y tú eres un huérfano, un pobre». «Está bien, madre, solo quería saber eso». Y desde ese día, Tahir comenzó a jugar con Zura. Pasaron los días, ambos crecieron y empezaron a ir a la escuela con un maestro. Pero Tahir, en lugar de estudiar, se pasaba todo el tiempo hablando con Zura. El maestro fue a ver al Shah y se quejó. «Oh, soberano del mundo, ¿qué debo hacer? Tahir no deja estudiar a vuestra hija Zura». El Shah se enfadó y ordenó: «Levantad un muro entre ellos». El maestro cumplió la orden del Shah, pero ese mismo día Tahir hizo un agujero en el muro y continuó hablando con Zura. Tahir y Zura no podían pasar ni un día el uno sin el otro. Y cuando crecieron, la llama del amor se encendió en sus corazones. El Shah se enteró de esto y se enfureció. Llamó a sus artesanos y les ordenó: «Construid un cofre. Arrojaremos a Tahir al cofre y que el río se lo lleve a donde quiera». Cuando Zura se enteró de la orden del Shah, tomó una bandeja llena de oro, se la llevó a los artesanos y con lágrimas en los ojos comenzó a suplicarles: «Tomad este oro. Si es poco, pedid más, pero haced el cofre más resistente para que no le entre el agua y más espacioso para que pueda respirar en él. Que el pobre huérfano viva un poco más». Los artesanos se compadecieron de Zura y empezaron a consolarla. «Si el cofre no queda aún mejor de lo que habéis dicho, os devolveremos todo el oro». Y se pusieron a trabajar. Pronto le informaron al Shah que el cofre estaba listo. Zura se cubrió el rostro con un velo y fue a verlo. Y en efecto, el cofre resultó ser incluso mejor de lo que había pedido. Al día siguiente, el Shah envió un pregonero a convocar a la gente de la ciudad y de las aldeas. El pueblo se reunió en la plaza. El Shah salió del palacio y anunció: «Hemos condenado a Tahir a muerte. Hoy lo meterán en un cofre y lo arrojarán al agua. Que el río se lo lleve a donde quiera». La gente sentía lástima por Tahir, pero nadie dijo una palabra. Todos temían al cruel Shah. Hombres y mujeres, ancianos y niños, todos corrieron a la orilla del río. La madre de Tahir llegó, destrozada por el dolor. Cayó sobre la arena de la orilla y ardientes lágrimas brotaron de sus ojos. El pueblo se conmovió y la gente en la multitud gritó: «Que las lágrimas de una madre caigan sobre la cabeza del Shah». Nadie ha ejecutado a un hombre por amar a una mujer. El Shah no será perdonado por tal crueldad. Pero en ese momento,
el pregonero anunció que los verdugos traían a Tahir. Los gritos cesaron y la gente se apartó para dejar pasar al... Abrieron el cofre y vieron a un joven tan hermoso que el brillo de su belleza eclipsaba incluso al sol. Sus rizos negros caían sobre sus hombros, sus cejas se unían sobre el puente de la nariz como finas flechas y sus ojos ardían con un fuego intenso. Un hombre tan apuesto era digno de la hija de cualquier shah. Al mirarlo, las hermanas volvieron a discutir. «Yo me lo quedo». «No, yo». Pero la hermana menor dijo: «No, ahora que estaba en el cofre es mío, no se lo daré a nadie». Mientras tanto, los sirvientes del shah llegaron corriendo y le contaron: «Oh, soberano, vuestras hijas han capturado un cofre en el río, y dentro han encontrado a un joven cuya belleza no tiene igual en el mundo. Vuestra hija menor quiere tomarlo por esposo. No podríais desear un yerno mejor». El shah recompensó a sus fieles sirvientes por la buena noticia y junto con sus visires corrió a la orilla del río. Miró, y el joven era aún más apuesto de lo que le habían contado. El shah acogió a Tahir como a su propio hijo y pronto lo casó con su hija menor. La fiesta de bodas duró 40 días y 40 noches. La hija del shah era hermosa, incluso más que Zura. Pero Tahir recordaba el juramento que le había hecho a su lejana prometida. No quería ni mirar la belleza de la hija del shah. No le dirigió ni una sola palabra. La pobre joven lloraba por las noches y pensaba con amargura: «¿Por qué no me ama? ¿Por qué no quiere decirme ni una palabra?». Intentó preguntarle a Tahir, pero él no le respondió nada. Así pasaron 40 días. Al 41º día, Tahir le dijo a la hija del shah: «Decidle a vuestro padre que quiero ir a la orilla del río». Fuera de sí de alegría, la princesa corrió hacia el shah. «Oh, soberano, padre mío», dijo, «Tahir ha hablado. Quiere ir a sentarse a la orilla del río». El shah escuchó la buena noticia y se alegró, y decidió organizar una celebración en la orilla. Muchos acudieron al río a divertirse. En la alta ribera extendieron suaves alfombras para Tahir y le sirvieron los manjares más exquisitos. Pronto llegó Tahir. Su rostro estaba triste, sus labios no sonreían. «A quien vea primero a mi yerno sonreír, lo cubriré de oro de la cabeza a los pies», anunció el shah y regresó a su palacio con sus visires. Pero Tahir permaneció sentado y en silencio, mirando el río con melancolía. Dejémosle ahí por ahora, y escuchad ahora sobre Zura. Separada de Tahir, se consumía día y noche. Y después de que su cruel padre la casara con Karabatir, el hijo de otro shah, su vida se llenó de una negra desdicha y una pena sin consuelo. Pasaron los días, y una noche Zura tuvo un sueño. Vio que paseaba con Tahir por un hermoso jardín. Zura se despertó sollozando amargamente. «¿Estará vivo mi amado?», pensó con el corazón dolorido. Ojalá alguien me trajera noticias de él. Al día siguiente, Zura preparó una bandeja llena de oro y fue al caravasar. Le entregó todo el oro al jefe de la caravana y comenzó a suplicarle: «Vosotros viajáis por todo el mundo y conocéis a toda clase de gente. Encontrad a Tahir, traedme noticias de él, o al menos averiguad si está vivo o no». «De acuerdo», aceptó el jefe de la caravana. Montó en su camello y partió. Viajó durante mucho tiempo. Recorrió grandes distancias, buscando a Tahir en todas las ciudades y aldeas, pero no lo encontró. Un día, el jefe de la caravana llegó a un río. Vio a un hermoso joven sentado en la alta ribera, rodeado de gente que se divertía. «Cantaré una canción. Quizás Tahir esté aquí», pensó el jefe de la caravana, y cantó: «Soy el jefe de la caravana. Viajo por tierras lejanas, buscando a mi Tahir Jan. ¿Dónde estás, mi Tahir Jan?». Tahir escuchó su nombre, sonrió levemente y respondió cantando: «Oh, jefe de la caravana, detente. Canta tus versos nuevamente. Mira aquí, justo enfrente. Se sienta el propio Tahir Jan». Entonces, para asegurarse de que era el Tahir que buscaba, el jefe de la caravana volvió a cantar:
Nombres en el mundo hay de sobra, mas si de Zura oye la obra, a la mesa no se sienta y zozobra. El tranquilo Tahir Jan. Apenas el jefe de la caravana cantó el nombre de Zura, Tahir se puso en pie de un salto, corrió hacia él, abrazó el cuello de su camello y con lágrimas en los ojos comenzó a suplicar. «Llévame con Zura, déjame verla, aunque sea una vez». A Zura la casaron con Karabatir, respondió el jefe de la caravana. «¿De qué os servirá verla ahora? Además, habéis vivido aquí mucho tiempo, seguramente también os habéis casado. ¿Para qué queréis iros? Mejor quedaos aquí. Solo quería saber si estabais vivo o no». «Aquí me casaron con la hija del Shah», respondió Tahir. «Han pasado 40 días desde la boda, pero no le he dicho una palabra a mi esposa ni la he mirado una sola vez. Llévame con Zura». Y el jefe de la caravana cedió. «Está bien, acepto, pero primero id a despediros de vuestra esposa. Ella se casó con vos por amor, no debéis ofenderla». Tahir fue al palacio, puso un pie en la habitación y dejó el otro fuera del umbral, y dijo: «Oh, hija del Shah, os estoy agradecido por todo, pero hoy me han traído noticias de Zura, y ahora me marcho». La princesa le preguntó en respuesta: «¿Acaso no fue el río quien te trajo a mí? ¿Es que la lejana Zura es más hermosa que yo?» «Sí, el río me trajo a vos. Sois hermosa, pero para mi corazón es más querida la lejana Zura», respondió Tahir, hizo una reverencia y salió. En ese mismo instante, él y el jefe de la caravana montaron en el camello y emprendieron el viaje. Viajaron durante mucho tiempo y recorrieron un largo camino. Llegaron a un cruce de 3 caminos y se detuvieron. Les bloqueaba el paso una gran piedra con una inscripción: «El camino de la derecha no tiene retorno, el de la izquierda no tiene fin, el del centro es peligroso». El jefe de la caravana se quedó pensativo, sin saber qué camino elegir. «Vayamos de frente», dijo Tahir. «Aunque sea peligroso, es el camino más directo. Llegaremos antes a donde está Zura». Y siguieron recto. Pronto se encontraron con una ciudad. Los habitantes de esa ciudad buscaban a 2 bandidos que habían escapado recientemente de la cárcel. Al ver a Tahir y al jefe de la caravana, los confundieron con los bandidos, los ataron y los arrojaron a una mazmorra. Día y noche, Tahir se consumía en la mazmorra. Su amada Zura estaba ya muy cerca, pero ¿cómo atravesar los gruesos muros y las puertas de hierro? Tahir pensó y se le ocurrió una idea. «Cantaré tan fuerte que la gente me oiga. Quizás alguien me reconozca y me libere». Y cantó. Hacia mi amada iba, largo era el camino, me alumbraba el sol, y la luna de noche era mi sino. ¿Por qué en esta mazmorra me han metido? Zura sin Tahir sufre, sola en su destino. Y así cantaba cada día, hasta que su canción fue escuchada por un mercader que, de niño, había ido a la misma escuela que Tahir y había estudiado con él en el mismo libro. «Pero si es Tahir», exclamó el mercader, «¿quién más podría recordar y amar a Zura durante tantos años?» El mercader fue a ver a los carceleros, les dio un puñado de oro a cada uno y dijo: «Liberad a Tahir. Es inocente de todo, solo vive por su amor». Los guardias sacaron a Tahir y al jefe de la caravana de la mazmorra y les devolvieron su camello. Tahir agradeció al mercader, se despidió de él y continuaron su camino. Viajaron durante mucho tiempo y un día, al amanecer, llegaron por fin a su ciudad natal. Cerca del caravasar, Tahir se despidió de su compañero, le dio las gracias y se dirigió al palacio. Tahir se coló en el jardín del palacio y encontró a Zura. Dormía profundamente sobre una alfombra preciosa. Para despertarla, cantó en voz baja: «Te llamo, despierta. Ya es hora, he venido a ti con la aurora. Aún duermes. Despierta sin demora, abrázame, mi Zura». Zura escuchó la voz amada. Su corazón latió con fuerza de alegría y despertó. Se levantó de la alfombra y se arrojó al cuello de Tahir, llorando y riendo a través de las lágrimas. Y así, abrazados, se adentraron en el jardín. Hablaban sin poder saciarse, se miraban sin poder apartar la vista,
y no vieron, los desdichados, que la hermana de Kara-Batir ya los había visto. Corrió hacia su hermano y le dijo: «Ha llegado Tahir». La gente gritó, se oyeron sollozos y gemidos. Una anciana se adelantó y le dijo con ira al Shah: «Tu trono, oh malvado Shah, está manchado de sangre, como el sable del verdugo, manchado de sangre. Aunque a Tahir habéis ejecutado, jamás mataréis su amor. Ya no hay sol en los cielos, no hay justicia en el mundo, mientras gobierne un Shah cruel». Mientras tanto, los verdugos colgaron el cuerpo desmembrado de Tahir en las puertas de la ciudad. Entonces Zura levantó la cabeza y, conteniendo un gemido, dijo: «Los camellos avanzan en fila, gritan tras la muralla de la villa. La carne de Tahir está en venta, mi padre, el carnicero, la ha colgado». Y el Shah no se atrevió a responderle. Tras la muerte de Tahir, Zura vistió ropas negras, se cubrió el rostro con un velo negro y lloró a su amado durante 40 días y 40 noches. Al 41º día, Zura le pidió al Shah que la dejara ir a la tumba de Tahir. El Shah se lo permitió, pero le asignó esclavas para que la acompañaran. Entonces Zura ató un puñado de perlas en un pañuelo, tomó una daga afilada y se fue. Apenas salieron del palacio, Zura comenzó a arrojar las perlas una por una en el camino. Las sirvientas las vieron y empezaron a recogerlas. Zura se alejaba cada vez más de ellas. Pronto las perdió de vista y la tumba de Tahir ya estaba muy cerca. Arrojó las últimas perlas, corrió hacia la tumba y se clavó la daga en el corazón. Las sirvientas recogieron todas las perlas y corrieron al cementerio. Vieron a Zura yaciendo muerta. Lloraron amargamente y enterraron a Zura junto a la tumba de Tahir. Cuando Kara-Batir se enteró de lo sucedido, gritó: «No, está claro que incluso en la muerte Zura amará a Tahir. No los dejaré solos». Y enfurecido, se quitó la vida en el acto. «Mi hermano no quería dejarlos solos», dijo la hermana de Kara-Batir. «Enterradlo entre Tahir y Zura. ¿Acaso no sufrieron bastante en vida? ¿Ni siquiera después de la muerte les daréis paz? Dejadlos, tened piedad», suplicaba la gente. Pero nadie les hizo caso. Los crueles opresores enterraron a Kara-Batir entre Tahir y Zura. Sobre la tumba de Tahir creció una rosa roja, y sobre la de Zura una blanca, y entre ambas un espino negro. Pero las rosas se alzaron por encima de él, y sus ramas se entrelazaron. Y desde entonces florecen eternamente, como eterno fue el amor de Tahir y Zura. La hija del leñador. Vivían un anciano y una anciana. El anciano iba a las montañas a cortar leña y la vendía en el mercado cercano. Con el dinero que ganaba, ambos subsistían. Todo parecía ir bien en sus vidas, pero una gran tristeza los embargaba. El anciano y la anciana no tenían hijos y por ello no conocían la felicidad plena. Un día, como de costumbre, el anciano fue a las montañas. Cortó una buena cantidad de leña, pero al ver que era poca, decidió talar un gran árbol seco. Trabajó durante mucho tiempo y cuando finalmente el árbol cayó, del interior del tronco surgió una criatura que no era ni hombre ni bestia, y con una voz estruendosa le dijo: «Gracias, anciano, por liberarme. Soy el genio bueno. Hace 999 años, el genio malo me encerró con engaños en este viejo árbol. Y aunque mi poder no tiene límites, solo un hijo de hombre, un ser humano, podía liberarme de mi cautiverio. Quiero agradecértelo, pues para eso soy el genio bueno. Sé lo que entristece tu corazón. Toma esto. Parece una manzana común, pero posee una cualidad mágica. Dale la mitad a tu esposa y come tú la otra mitad. Tendrán una hija de una belleza incomparable. En lugar de lágrimas, de sus ojos rodarán perlas, de su boca caerán rosas, y donde quiera que su pie pise, dejará una huella de arena de oro». Dicho esto, el genio bueno desapareció. El anciano leñador hizo tal como le había indicado el genio bueno, y 9 meses, 9 días y 9 horas después, la pareja tuvo una niña. No había en el mundo belleza que se igualara a la de la hija del leñador.
¿Y qué doncella podría compararse con ella? Si de sus hermosos ojos brotaban perlas en vez de lágrimas, si de sus labios encantadores caían rosas carmesí con cada sonrisa, si en el lugar donde posaba sus delicados pies quedaban huellas llenas de oro puro. Gracias a las perlas y a la arena dorada, el anciano y la anciana pronto comenzaron a vivir en la abundancia, sin conocer necesidad ni pena alguna. Cuando la hija del leñador creció y su belleza floreció, muchos jóvenes dignos enviaron a sus casamenteros, pero fue en vano. El anciano pedía por su hija una dote demasiado grande. Tantos carneros como estrellas hay en el cielo, tantos camellos como granos de arena en el desierto, tantos caballos como hojas en los árboles de los jardines del sultán, y tantas monedas de oro como tulipanes florecen en las montañas en primavera. Los casamenteros se marchaban con las manos vacías y los pretendientes bajaban la cabeza, diciendo: ¿de dónde sacaremos una dote así? Moriremos antes de conseguir tal cantidad de monedas y ganado. Los necios olvidaban lo que dice el pueblo. Por la doncella que no se quiere entregar, una gran dote se ha de demandar. Mientras tanto, el anciano y la anciana sonreían para sus adentros. No querían separarse de su amada hija y por eso exigían una dote que ni el Shah del país más poderoso, como los de Chin o Rum, pediría por sus hijas, las hermosas princesas. Dejemos que el anciano y la anciana mimen a su hija, disfrutando de su compañía, y escuchen ahora otra parte de la historia. En una tierra lejana vivía un valiente y poderoso joven. No poseía nada más que su fuerza, su coraje y su juventud. Además, tenía rizos negros y unos alegres ojos castaños. El joven valiente oyó hablar de la lejana belleza, la hija del leñador. Sin pensarlo mucho, atrapó un caballo salvaje en la estepa, le puso bridas y cabalgó hacia el país donde vivían el anciano y la anciana con su adorada hija. Cabalgó durante mucho tiempo y finalmente llegó, pero en un mal momento. En ese preciso instante, el genio malo se había presentado ante el leñador. No podía olvidar que aquel anciano había liberado de su encierro a su enemigo, el genio bueno. Oye, viejo, para redimir tu culpa, entrégame a tu hija como esposa, o te estrangularé aquí y ahora. El anciano, aterrado, rompió a llorar. ¿Qué podía hacer él, un hombre débil y frágil, contra el temible genio malo? Pero justo en ese momento llegó el joven valiente, y sin decir una palabra se enfrentó al genio malo. Lucharon durante muchos días. Todo el pueblo se maravillaba de la fuerza inagotable del joven. Finalmente, el genio malo no pudo resistir más y huyó por los aires. Entonces, el joven valiente envió a sus casamenteros a la casa del leñador. El anciano y la anciana no tuvieron más remedio que dar su consentimiento para casar a su hija con él. Tú, valiente, nos has salvado de la muerte, dijo el anciano. Cásate con mi hermosa hija y te llamaré hijo. Ahora regresa a tu tierra y prepara todo para la boda. Así lo acordaron. El joven valiente montó su caballo salvaje, mientras el anciano y la anciana comenzaron a preparar a su amada hija para el viaje. Pero surgió un problema. Tanto el viejo leñador como su esposa eran ya tan ancianos y débiles que no podían emprender un viaje tan largo, y tampoco era apropiado que la novia viajara sola. ¿Qué hacer? Pensaron y pensaron, pero no encontraron ninguna solución. De repente, vieron entrar en su patio 2 carretas cubiertas y decoradas. En una iba sentada una anciana vestida con ropas lujosas, y en la otra una joven también ataviada con un vestido nuevo. «La paz sea con ustedes», saludó la anciana. «Les traigo un saludo del joven valiente. Nos ha enviado a buscar a la novia». «¿Y usted, honorable señora, quién es?», preguntó el leñador. «Soy la tía del valiente, y en la otra carreta viaja mi adorada hija. No se preocupen, llevaremos a la novia sana y salva». El leñador y su esposa se despidieron de su hermosa hija y con lágrimas en los ojos la vieron partir en su largo viaje. La hermosa joven viajó durante mucho tiempo con sus compañeras hasta adentrarse en un desierto donde no había ni un alma ni una vivienda.
Pronto se acabaron las provisiones y no quedó nada para comer. No tenían ni una sola gota de agua. Atormentada por el hambre y la sed, la joven le suplicó a la anciana: «Por favor, encuentre aunque sea un trozo de pan». «No tengo pan», respondió la anciana. «Me muero de sed. Deme agua», rogó la joven. «Si me das uno de tus ojos, te daré agua», dijo la anciana. La joven se asustó y comenzó a llorar, y perlas rodaron de sus ojos. Pero el camino era largo, no se veía refugio alguno, y la sed era tan insoportable que ya no le quedaban fuerzas para resistir, así que aceptó. Se quitó un ojo y lo cambió por un sorbo de agua. El desierto se extendía a su alrededor, y el camino parecía no tener fin. La sed de la joven se hizo aún más intensa. Volvió a pedir agua. Pero esta vez la hija de la anciana se acercó y siseó: «Si quieres seguir con vida, danos tu otro ojo y te daremos agua». Así, la hermosa joven perdió también su otro ojo. Se quedó ciega. En ese preciso momento, las carretas llegaron a un pozo. La malvada anciana y su hija bajaron a la joven de la carreta, le arrancaron sus ropas costosas y la arrojaron al fondo del pozo. Luego, como si nada hubiera pasado, continuaron su camino. Pronto llegaron a la ciudad donde vivía el joven valiente que esperaba con impaciencia a su hermosa prometida. A las puertas de la ciudad, la malvada anciana vistió a su propia hija con el traje de la joven y le cubrió el rostro con un velo. El valiente recibió las carretas con alegría y tomó a la hija de la anciana por su anhelada prometida. ¿Y cómo podría haber sido de otro modo? No sabía quién se ocultaba bajo el velo. Con ternura se dirigió a ella con un saludo y una petición: «Amada mía, desde las puertas de la ciudad te acompañarán a pie hasta mi casa. Que el oro que quede en tus huellas sea recogido por los pobres y mendigos. Quiero que ellos también se alegren en este día». Tal como dijo el valiente, las doncellas guiaron a la novia a través de toda la ciudad, pero nadie pudo encontrar ni una sola pizca de oro en sus huellas. Los pobres y mendigos caminaban detrás, buscando en el polvo y quejándose: «¿Dónde está tu promesa, valiente? No hay arena de oro donde ha pisado tu prometida. ¡Ay de nosotros!». Cuando la novia habló, de su boca no cayó ni una sola rosa. Por más que el novio intentó hacerla reír, no lo consiguió. El valiente, desolado, exclamó: «¡Qué desgracia para mi casa! Me habían dicho que era una belleza tal que en lugar de lágrimas, de sus ojos rodaban perlas, de su boca caían rosas, y donde pisaba dejaba una huella de arena de oro. Ha hablado y ha caminado, pero no he visto». El anciano le contó esto a la joven ciega, y ella no pudo evitar sonreír. Al instante, una fragante rosa carmesí cayó sobre su regazo. La joven la tomó con cuidado y le pidió amablemente al anciano: «Le ruego, padre, que lleve esta rosa a la ciudad, a la casa del joven valiente. Si le preguntan cuánto cuesta, dígales que su precio es de 2 ojos». El anciano tomó la rosa y se dirigió a la casa del valiente. La hija de la malvada anciana vio la hermosa flor y quiso comprarla. «¡Quiero esa rosa! ¡Quiero esa rosa!», gritaba por toda la casa. Salió corriendo a la calle y le preguntó al anciano: «Oye, viejo miserable, ¿cuánto pides por esa rosa?». «El precio de la rosa es de 2 ojos», respondió el anciano, tal como le había enseñado la joven ciega. El deseo de la hija de la anciana por tener la rosa era tan grande que corrió a su casa, sacó 2 ojos de un cofre y se los entregó a cambio de la flor. El anciano le llevó los ojos a la joven ciega. Ella se alegró mucho y le pidió: «Padre, por favor, déjeme sola un momento». Cuando él salió, la joven susurró un conjuro y de repente una paloma blanca entró volando por la ventana. Al tocar el suelo, se transformó en el genio bueno. Tomó los ojos, se los colocó a la joven ciega y, convirtiéndose de nuevo en paloma, se fue volando. La joven recuperó la vista al instante y de pura alegría gritó y se echó a reír. La casa del anciano se llenó de rosas carmesí y su fragancia se extendió por leguas a la redonda. Mientras tanto, en la casa del valiente reinaba el caos.
La malvada anciana vio la rosa en manos de su hija y le preguntó: «¿De dónde la has sacado?» «Se la compré a un pobre viejo. Solo me pidió 2 ojos por ella. Recordé los ojos de la hija del leñador que guardaba en el cofre y se los di», respondió su hija. «¡Ay, desgraciada! ¿Qué has hecho, tonta? Ahora estamos perdidas». La malvada anciana comprendió que la hija del leñador seguía viva y corrió a las montañas en busca del genio malo. Lo encontró enfermo en su cueva. Sus heridas, infligidas por el joven valiente en su duelo, aún no habían sanado. La pérfida mujer cayó de rodillas ante el genio malo y comenzó a llorar. «Por tu sed de venganza contra el leñador, me enseñaste cómo destruir a su hermosa hija. Con engaños la dejé ciega y la arrojé a un pozo. Pero no solo sobrevivió, sino que por la estupidez de mi hija ha recuperado la vista. Si el valiente se entera, me matará. ¿Qué debo hacer?» «Escucha», dijo el genio malo. «Todavía no puedo volar. Mis heridas no han sanado. Tendrás que hacerlo todo tú misma. En el río que pasa cerca de la ciudad vive un pez dorado. Atrápalo, ábrele el vientre y dentro encontrarás un pendiente de una belleza excepcional. Toma ese pendiente y con él arrancarás el alma del cuerpo de esa joven. Ahora, vete». La malvada anciana hizo todo tal como le indicó el genio malo. No confió su secreto a nadie. Ella misma atrapó el pez dorado, le abrió el vientre, sacó el pendiente y se lo puso a su propia hija en la nariz. En ese mismo instante, en su palacio de perlas, la hija del leñador cayó como muerta. Pero la malvada anciana, por temor, ni siquiera le reveló a su hija el secreto del pendiente mágico. La joven solo lo llevaba durante el día. Por la noche se lo quitaba y lo escondía bajo la almohada. Así, cuando la hija de la anciana se ponía el pendiente por la mañana, la hermosa joven caía sin vida en su palacio, y tan pronto como se lo quitaba para dormir, volvía a la vida. Pasó algún tiempo. La hija del leñador sufría enormemente, pero no sabía cómo poner fin a su desdicha. Un día, el joven valiente salió de caza. De repente vio una paloma blanca y decidió dispararle, pero por más que lo intentaba, sus flechas fallaban. La paloma subía y bajaba o corría por el suelo escondiéndose entre los arbustos. El valiente, absorto en la persecución, se olvidó de todo lo demás. Aquella paloma no era otra que el genio bueno. Condujo al joven hasta el palacio de perlas. Voló hasta el tejado y se posó allí. El valiente subió los escalones del palacio y al entrar vio a una hermosa joven tendida sobre una alfombra sin respirar. Quedó maravillado, pues nunca antes había visto una belleza tan asombrosa. Pero la tristeza lo invadió al verla yacer sin vida. Permaneció allí durante mucho, mucho tiempo, contemplando a la joven con pesar mientras las lágrimas de compasión rodaban por sus mejillas. No se dio cuenta de que la noche había caído. De repente, la joven despertó y al ver al hombre se puso de pie de un salto. «Hermosa doncella, ¿quién es usted?», le preguntó el valiente. Entonces, la hija del leñador le contó toda su historia, y mientras hablaba, reía y lloraba. Cuando reía, de su boca caían rosas carmesí. Cuando lloraba, de sus ojos rodaban perlas. El valiente comprendió entonces que aquella maravillosa joven era su verdadera prometida, con la que tanto había soñado. «Yo soy el valiente. Tú eres mi prometida. Ven conmigo a la ciudad. Allí celebraremos nuestra boda, y a la malvada anciana y a su hija las condenaré a una muerte miserable». «Ay, ¿cómo podría casarme ahora?», respondió con tristeza la hija del leñador. «Mi alma está en el pendiente que posee la hija de la malvada anciana. Durante el día ella lo lleva en la nariz y yo caigo sin vida. Solo por la noche, cuando se lo quita y lo guarda bajo la almohada, la vida regresa a mí. Consigue el pendiente y entonces iré contigo. De lo contrario, si la hija de la anciana se lo vuelve a poner, moriré». Al instante, el valiente saltó sobre su caballo y galopó hacia la ciudad como una tormenta.
Entró en la habitación donde dormía la hija de la anciana, tomó el pendiente de debajo de su almohada y regresó al palacio de perlas. Con alegría le entregó el pendiente mágico a la hija del leñador. Amaneció un nuevo día y, ¡oh, felicidad! La joven no perdió el conocimiento, sino que estaba alegre y llena de vida. Y todo porque el valiente le había devuelto su pendiente. Cuando la hija de la malvada anciana despertó, metió la mano bajo la almohada, pero el pendiente no estaba allí. Corrió aterrada hacia su madre para contarle lo sucedido. La malvada anciana, presa del pánico, huyó de la ciudad con su hija para esconderse en la cueva del genio malo, pero no lo lograron. El valiente, que regresaba del palacio de perlas con su hermosa prometida, las vio en la estepa, las capturó y atándolas las llevó a la ciudad. El valiente organizó una boda espléndida. El banquete duró 40 días. A la malvada anciana y a su pérfida hija las ataron a las colas de caballos salvajes y las lanzaron a galopar por la estepa.